Ahí ya estamos iniciando. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ya están poco a poco entrando a este nuevo seminario, justamente webinar en vivo de Mejoremos.cl, donde vamos a revisar punto a punto cada uno de los elementos que justamente constituyen una fiscalización en convivencia escolar, qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Desde dónde tenemos que agarrarnos un poquito para poder sortear estas fiscalizaciones de forma adecuada. Ya estamos viendo cómo poco a poco se empiezan a incorporar. Si quieren pueden ir dejando sus saludos, ¿cierto? En el chat, aquí en vivo, ¿cierto? Desde donde nos están visualizando, siempre es útil para nosotros conocer más o menos desde dónde nos realizan. Así que eso, vamos a dejar ahí un tiempito, unos minutitos antes de comenzar. Nos acompaña justamente aquí, no sé si se logra ver ahí en pantalla, creo que sí, don Claudio Almonacid, justamente especialista en el área de convivencia escolar, parte del equipo técnico justamente de Mejoremos.cl, jefe técnico de Mejoremos.cl, asistencia social, en mención desarrollo familiar y social, y estudio de familia, violencia e interculturalidad. Así que bienvenido, don Claudio, y vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. Ya estamos viendo que poco a poco se van incorporando. Como les decía, pueden irnos saludando directamente desde el chat. No sé si se logra, creo que está habilitado, ¿cierto? No sé si nos pueden ir dejando algún mensajito, ¿sí? Vamos a ver, intentar a ver si es que hay alguna opción. Sí, está. Deberían poder ir dejando sus mensajitos desde ya. Bueno, yo creo que en honor al tiempo, don Claudio, podemos comenzar, ¿cierto? Efectivamente, Ignacio, gracias por la oportunidad y de verdad que también gracias por las personas, ¿cierto? Los líderes educativos que se conectan en esta hora, sabiendo el tremendo trabajo que tienen la altura del año, bastante completa diría yo, pero aún así una temática tan importante como esta no la podemos dejar pasar. Si ya están saludando, Ignacio, de Ahí distintas están, sí, partes ahí lo también, estamos viendo. ¿cierto? Del país, por lo que también nos llena bastante de alegría, ¿cierto? Y con la intención de poder aportar con una temática tan importante como la que tú ya adelantabas al principio, ¿verdad? Así es, hoy día el tema de las fiscalizaciones es pan ya prácticamente todos los días, hay que estar súper atentos en caso de que obviamente se dirijan a nosotros y obviamente hay que saber, hay que estar preparado acerca de qué puntos son los que nos van a finalmente a tocar y obviamente esos puntos hay que prepararlos con tiempo, ¿cierto? Así es, muy importante pensando en estos programas de fiscalización que la superintendencia realiza y obviamente también desde la, la característica de cada una de las comunas, de cada uno de los establecimientos. Es muy importante, Ignacio, poder tener claridad de la normativa vigente y cómo esta también es dinámica y estar muy atentos a estos cambios para poder sortear estos procesos de fiscalización que son bastante agobiantes. Genera bastante presión en las comunidades, pero cuando se tienen la evidencia, los registros, los respaldos, no hay nada que temer y esto se convierte justamente en una experiencia o un caso de éxito, que es lo que queremos nosotros todos en realidad. Así es, por los casos de éxito, pucha, a nosotros nos dejan súper contentos. Hemos trabajado ya con varios establecimientos que han podido sortear ya sus fiscalizaciones sin ningún inconveniente usando Mejoremos.cl. Así que veamos el detalle, don Claudio. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para que podamos verlo. No sé si eh, se logra. Sí, ahora voy a ¿Sí? compartir mi pantalla para ir guiando Creo que la ahí está. presentación, ¿sí? Eso es. Sí, me parece que acá vamos a compartir, don Ignacio. Usted me confirma, por favor, para ir avanzando, si es que Ahí efectivamente se visualiza. estamos viendo ahí el PowerPoint. Sí, está. Listo, ahí Sí, se ve en en este pantalla momento, completa. excelente. Eh, y bueno, para más o menos ir introduciendo, don Claudio, reitero nuevamente, Claudio Almonacid nos acompaña aquí, vamos a explorar justamente la temática de fiscalización en convivencia escolar,
los lineamientos normativos, técnicos, justamente que hay que seguir para poder sortear con éxito este tipo de fiscalizaciones. Es importante señalar que don Claudio Almonacid aquí es especialista en el área de convivencia escolar, ya varios años de trayectoria en distintos tipos de establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile, incorporando justamente temáticas de este estilo y obviamente tenemos ya todo el conocimiento de don Claudio Almonacid concentrado en esta horita que vamos a estar conversando, así que es importante que pongamos mucha atención a lo que vamos a ver para convertirnos justamente en un caso de éxito en este tipo de fiscalización. Así que, don Claudio, adelante, todo suyo el presentador. Muchas gracias, Ignacio. Vuelvo a repetir, gracias también a cada una de las personas que están en esta hora conectadas, ¿cierto? De distintos rincones del país, de distintas realidades también. Y es para nosotros un tremendo privilegio poder contar con su presencia y en una temática tan importante como la que ya Ignacio adelantaba, todo lo que son estos procesos de fiscalización en materia de convivencia escolar, pensando en cómo se generan estos procesos desde el órgano, la entidad, la institución que genera estos procesos, ¿cierto? Y acá es muy importante poder pensar en estos lineamientos normativos y técnicos también para un afrontamiento exitoso. Es decir, lo que debiéramos considerar como elementos básicos, fundamentales para que como decimos por ahí, no nos pille este proceso, sino estemos preparados como establecimiento, porque en definitiva esto refleja el trabajo, refleja la conciencia de lo importante que es gestionar la convivencia escolar de una manera plena, podríamos decir, por una parte siendo coherentes con la normativa, pero también con las capacidades y los recursos que cada comunidad tiene. Entonces voy a avanzar en esto porque en este caso vamos a compartir algunos elementos que son importantes, no son todos, estaríamos hablando muchísimo rato de aquello, pero sí concentrar en lo importante y una especie de síntesis bastante interesante para ir aportando el fundamento y lo que en definitiva se nos solicita a la vez de que se generan estos procesos de fiscalización. Entonces, vamos a avanzar acá, ¿cierto? Y vamos a pensar, ¿cierto? En cómo se generan estos procesos, ¿verdad? Cómo se avanza, ¿verdad? Dentro de lo que en definitiva genera esta estructura, ¿cierto? De, de aseguramiento de la calidad de la educación, ¿sí? No sé si avanzamos con la presentación. Me Sí, parece que aquí. avancemos Sí, nomás, don sí. Claudio, se ve No, súper bien. es que yo avancé, pero me parece que aquí hay A ver, no sé si no me permite. Sí, no me permite sí. avanzar en esta. Sí, A ver, un segundito. intentemos dejar de compartir y compartamos de Sí, nuevo. sí. Vamos a ver, sí, porque se ve su mouse. Ahí sí, Ahí va, marco referencia, sí. me parece que sí. Sí, ahora sí, un pequeño detallito acá. Entonces, el marco Ujú. de referencia es muy importante. Acá tenemos un sistema que asegura la calidad de la educación en nuestro país. Este sistema nacional de aseguramiento, donde aparecen distintos órganos que son importantísimos, que me imagino que cada uno de ustedes como líderes educativos lo manejan, pero es importante contextualizar, ¿sí? Y pensar desde dónde se está trabajando y cómo son estas instituciones las que están velando porque se haga un trabajo pertinente y de calidad. Entonces, tenemos al Ministerio de Educación como este órgano rector de este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, donde ellos sabemos que formulan e implementan estas políticas, estas normativas, ¿cierto? Y diseñan los elementos principalmente al alero de instrumentos curriculares y de evaluación. Es decir, ahí colocan estos objetivos de trabajo, estos objetivos curriculares, estos objetivos de aprendizaje, a los cuales ceñirnos, ¿verdad? Desde, podríamos decir, el ámbito pedagógico, pero también desde el ámbito transversal, desde el ámbito de la convivencia escolar. Tenemos, sí, también a la Agencia de la Calidad, que en su rol también de asegurador de que estos procesos se den, obviamente también aporta con elementos evaluativos, diagnósticos para justamente tener métrica y acceder a resultados importantes que puedan em,
apuntar un poco a lo que es la calidad educativa, entendiendo, ¿cierto?, todo el ámbito pedagógico y también el ámbito de los indicadores de desarrollo personal y social, que entendemos también están mucho más ligados a la convivencia escolar. Si tenemos al Consejo Nacional de Educación, también, ¿cierto?, como un consejo específico que aprueba, que informa sobre estos instrumentos curriculares. Hay una mesa de análisis también con expertos, muy interesante, quizá, ¿verdad? Pero también hay un elemento, y acá es donde nos centramos cuando hablamos de la fiscalización. ¿Cuál es el órgano fiscalizador? ¿Quién tiene esa función? Especialmente hablamos de la Superintendencia de Educación. ¿Ya? ¿Quiénes son los que justamente se encargan de poder de una u otra forma comprobar, ¿cierto?, que estos procesos de gestión se estén dando, que podamos avanzar y que podamos también de una otra forma tener los respaldos, los registros de que estos procesos se están dando, ¿ya? Un órgano muy importante porque de una otra forma asegura o vela para que ciertos procesos de gestión educativa se puedan generar. Entonces, a partir de lo que la superintendencia realiza, ¿verdad? De este mandato de rol fiscalizador, es que entendemos que este órgano, la superintendencia, genera procesos de fiscalización. ¿M? Y durante un año académico pueden crearse distintos procesos y distintos tipos de fiscalización. Nos referimos a tres grandes importantes, ¿cierto? Donde tenemos la fiscalización de uso de recursos, ¿sí?, la fiscalización normativa y también la fiscalización por denuncia. Si se fija, acá yo marqué con un color distinto, ¿cierto?, las últimas dos fiscalizaciones. La normativa, que es genérica, y la fiscalización por denuncia, que diríamos que es más específica. Es decir, acá pensando en que estas dos últimas se relacionan directamente con la gestión de la convivencia escolar. Es decir, en materia de convivencia escolar, nos pueden fiscalizar pensando en cómo estamos cumpliendo con la norma, ¿sí? De qué manera nos estamos acercando como establecimiento educacional y también por una denuncia, es decir, por alguna queja, ¿verdad? Algún reporte de algún miembro de la comunidad educativa respecto de el presunto mal proceder o mal procedimiento que pudiéramos nosotros como establecimiento haber caído, digamos, y en ese aspecto el proceso es un poquito más agresivo, podríamos decir, un poquito más ¿m? Allí más directo. Entonces vamos a ver ambas fiscalizaciones, la normativa y la por denuncia, y vamos a justamente a entrarnos en qué elementos se nos van a fiscalizar, ¿cierto? ¿Qué elementos nos van a revisar? ¿Cómo poder, cierto, también allí tenerlos, ¿verdad? Y acceder a un marco de respuesta, estamos hablando de cómo respondemos nosotros a esta fiscalización, ¿m? Y cómo podemos responder de una manera exitosa, de una manera plena, de una manera íntegra, ¿cierto? Donde en definitiva reflejemos con nuestra evidencia el gran trabajo y el gran despliegue que se hace en materia de gestión de convivencia escolar. Entonces, acá cuando hablamos de la fiscalización normativa, justamente como les comentaba, debido a la amplitud, ¿cierto? Y a las distintas normas que tiene, ¿cierto?, la política educativa, ¿cierto? La superintendencia determina un número limitado de materias a fiscalizar durante un año, ¿ya? Y uno diría, bueno, cómo las escoge o cuál es la tendencia, en definitiva, por una coordinación que hacen ellos, ¿verdad? Desde la experiencia, desde la visita en terreno, desde el trabajo que hacen, ¿verdad? Y también desde el equipo técnico con el cual ellos están dotados como superintendencia, y ellos definen año tras año un plan anual de fiscalización. Y dentro de este plan anual de fiscalización, ellos van, ¿verdad? Enfatizando en ciertos aspectos. Hoy día quiero decirles que la convivencia escolar es uno de los elementos, de los ejes más importantes a fiscalizar. Lógicamente, impulsado por una pandemia que relevó todas las dimensiones de bienestar, de autocuidado, de convivencia, de vínculo, ¿cierto? Y a partir de eso hay toda una mirada bastante interesante donde se coloca a la dimensión de convivencia escolar como una dimensión primordial. ¿M? No solamente porque tributa el aprendizaje, sino también porque se relaciona directamente con el bienestar de las comunidades educativas. A partir de esto es que eh,
podemos entender que en este plan de fiscalización anual, ¿cierto? Que si lo revisamos, ¿verdad? Dentro del mismo documento, de la misma instrucción, que la pueden ustedes allí encontrar en la página de la superintendencia, ¿verdad? Que aquí yo le saqué ahí una fotito y un registro específico al documento para poder compartirlos con usted y dar un poquito de sustento a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ahí esta resolución es exenta número 0821, ¿cierto? La que aprueba el plan de fiscalización actual, ¿cierto? Y si fíjense que está este plan y hay una serie de programas. Lógicamente esto nos quiere decir que hay distintos programas donde justamente se va a verificar el cumplimiento normativo de ciertas materias. Y fíjense en el número 16, ¿verdad? Como uno de los programas que están allí resaltados en este documento, en este plan anual de fiscalización, aparece justamente la dimensión de formación y convivencia, ¿m? Donde el objetivo de estas visitas que realiza la superintendencia en el marco de esta fiscalización normativa, ¿qué hace? Verificar el cumplimiento normativo, como aparece ahí, por parte de los sostenedores, del equipo directivo, en relación a los procedimientos y prácticas que deben implementarse, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales para promover justamente, y fíjense acá, se relevan las tres dimensiones del área de convivencia escolar instituidas en el PME, es decir, para promover ¿qué? ¿Qué de la convivencia escolar? La formación, es decir, qué estamos enseñando, cómo estamos educando en convivencia escolar, esa es la dimensión o el área más pedagógica de la convivencia escolar, es decir, cómo estamos enseñando la convivencia. La convivencia propiamente tal, ¿cierto? Como una dimensión donde están todas las atenciones de caso, las intervenciones que realizamos, ¿verdad? Tanto a estudiantes, apoderados, funcionarios, cómo resolvemos conflictos, situaciones específicas, y también la participación. O sea, cómo el establecimiento también vela porque se realicen actividades de participación que convoquen a la familia, que convoquen a la comunidad y que puedan afectar directamente a la buena convivencia o a la sana convivencia escolar, como le llama el Ministerio de Educación. Entonces, todas los registros, la evidencia, todos los indicadores que podamos tener respecto de que estamos cumpliendo con esta norma de trabajar justamente estas tres áreas, ¿verdad? Estas tres dimensiones: formación, convivencia y participación dentro del área de formación y convivencia, van a ser importantes. Y esta fiscalización normativa, que es esta visita que realiza la superintendencia para ver justamente y cotejarla, el cómo cumplimos, va a ser importante y va a trazar, digamos, todo el trabajo y toda la revisión que hagan, ¿cierto? Las personas de convivencia escolar, los profesionales que se acercan a nuestro establecimiento, ¿sí? Entonces acá quiero compartir con ustedes algunas, creo que son las más importantes, ¿sí? Si se me queda alguna, ¿verdad? Si hay alguna que usted también sea de su importancia, no hay problema. Luego, ¿cierto? Con don Ignacio podremos ir a resolver algunas dudas, consultas, y ese es lo rico de esta jornada, ¿verdad? Principales obligaciones consolidadas en la fiscalización normativa, o sea, en esta visita que hace la superintendencia para cotejar el cumplimiento de la norma en materia de convivencia escolar. Entonces, acá hablamos de algunas obligaciones y quiero, o las ordené en tres ámbitos o tres aspectos que son súper importantes, que son transversales respecto de la convivencia. Fíjense, la letra A habla del resguardo de la sana convivencia y la capacitación en materia de convivencia escolar, algo muy, muy importante. B, órganos de participación que van a impulsar la convivencia escolar, y fíjense también la parte normativa directa, ¿sí? La del reglamento interno y obviamente allí el anexo obligatorio de los protocolos de actuación. Son tres elementos temáticos que puntualizan estas obligaciones consolidadas en convivencia escolar. Lo que tenemos que tener como fundamental, ¿cierto? Dentro de nuestros instrumentos, dentro de nuestra gestión en materia de gestión de convivencia escolar. Entonces, comenzamos con la letra A, resguardo de la sana convivencia escolar, la capacitación, y fíjense que acá hay obligaciones consolidadas.
¿Ya? Esto también ustedes pueden cotejarlo allí en la página de la Superintendencia de Educación y principalmente allí en el link que habla de la normativa fácil, que es una síntesis de los principales reglamentos circular y normativa, y obviamente allí la Superintendencia nos facilita un poco esto que en definitiva es el fundamento para todas nuestras acciones, para toda nuestra gestión en materia de convivencia escolar. Obligación consolidada número 277. Fíjense lo que implica. Establecimiento educacional deberá velar porque se respete la integridad física y psicológica de cada uno de los miembros que componen la comunidad educativa, ¿sí? Proporcionando un clima escolar, y fíjense lo que subrayo, que promueva la buena convivencia y prevenga todo tipo de acoso escolar, tratos vejatorios, degradantes o maltrato psicológico. ¿Por qué subrayo promueva y prevenga? Porque acá está el sustento como obligación consolidada desde la superintendencia para justamente nosotros como establecimiento estar dotados de planes de promoción y planes de prevención en materia de convivencia escolar. Mm. Aquí es donde nosotros podemos vertir toda nuestra iniciativa, toda como decíamos anteriormente, la parte educativa, toda el alcance pedagógico que tiene la convivencia escolar. La convivencia escolar se enseña, se gestiona, ¿verdad? Se aprende. Y es por eso que tenemos que estar muy preparados para generar estos planes de trabajo. Más adelante veremos los protocolos de actuación y también al alero de estos protocolos se habla antes de los planes de prevención. Es decir, antes de que sucedan las situaciones, ¿verdad? Antes de que actuemos frente a un conflicto, a una situación problemática, tenemos que esencialmente promover, esencialmente prevenir, porque justamente somos parte de una institución esencialmente educativa, por lo cual esta obligación consolidada es muy importante para fundamentar muchísimos de los proyectos, planes que podamos generar en materia de convivencia escolar. Eso es súper interesante. Obligación consolidada número 270, ¿sí? Dice así: el sostenedor y director del establecimiento educacional, que también habla del equipo educativo, ¿cierto? No podrá ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o a sus apoderados tendientes, ¿cierto?, a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. Acá estamos hablando de actuación arbitraria, estamos hablando de discriminación, estamos hablando de trato distintivo, ¿cierto? Acá estamos hablando también de cómo lideramos nosotros hoy día una gestión de convivencia escolar que pueda, ¿cierto?, respetar los procesos, donde podamos mirar, ¿cierto?, la figura de los estudiantes como lo que son, como son personas en formación, personas en desarrollo, ¿sí? Y aunque tengamos un proyecto educativo que hable de la excelencia académica y queramos que todos tengan notas destacadas, tenemos que dar paso, ¿cierto? Y tenemos que respetar los distintos ritmos de aprendizaje. También esto en materia de convivencia escolar es súper importante porque hablamos también de una forma de trato, una forma de vínculo también, ¿ya? Es una forma de resguardar la sana convivencia escolar. Eso es súper interesante. Entonces acá esta obligación consolidada está muy ligada a esta próxima, que es la 274, y dice así: el sostenedor del establecimiento educacional deberá velar para que el director, profesor, asistente de la educación u otro que detente una posición de autoridad en el establecimiento educacional no ejerzan violencia física o psicológica en contra de un estudiante o integrante, ¿cierto?, de la comunidad educativa. Esto también es súper importante. Sabemos que hace tiempo atrás, ¿verdad? Quizá a nosotros nos tocó algún acto de violencia, ¿cierto? Alguna agresión solapada de algún profesor. Hoy día ya entendemos que es una práctica que está condenada, mm, no se permite, y cuando trabajamos en los programas de capacitación en mejoremos.cl, si bien lo podemos entender, pero hay muchos educadores hoy día que todavía, ¿cierto?, nos dicen, ¿sabes qué? Pero yo creo que un mechoncito, ¿cierto? Un tirón ahí de oreja al estudiante igual les puede venir bien. A mí lo hicieron, ¿cierto? Yo creo que también es una creencia que es muy difícil sacarla, ¿verdad? Ni con todas las capacitaciones,
pero sí hay un marco que hoy día no lo permite. Ningún tipo de agresión, y acá ojo, que estamos hablando también de las agresiones que no se pueden permitir, que vienen también de un estudiante hacia un profesor, ¿verdad? De un apoderado hacia un educador, ¿verdad? Y cuando digo educador, me estoy refiriendo a toda persona que trabaja en un establecimiento educacional, asistente de la educación, profesor, todos con la capacidad y la potencia de educar, de enseñar, y más en materia de convivencia escolar. Somos referentes, somos adultos para las generaciones, y acá estamos hablando de un no rotundo a cualquier tipo de acto de violencia que afecte lo físico, que afecte lo psicológico, no solamente en contra de un estudiante. Entonces acá también tenemos que ser muy coherentes en cómo estamos planteando nuestro trabajo, qué estamos enseñando en materia de gestión de convivencia escolar, cuáles son nuestras convicciones. Y si bien podemos tener alguna creencia que soporte todavía algún acto de violencia, eh, directamente no lo podemos hacer. ¿Mm? Hay un marco que hoy día regula y regula con bastante fuerza. Fíjense acá que es bastante específico, habla de la obligación consolidada número 358 y habla de la figura del encargado de convivencia escolar o la encargada de convivencia escolar, ¿sí? Y tiene que tener algunos requisitos mínimos que la superintendencia intenta con esta obligación también poder asegurar en la medida de lo posible. Primero, tiene que haber necesariamente un nombramiento. ¿M? Un nombramiento, ¿cierto? Con un acta, ¿cierto? El instrumento ahí que revisa la superintendencia es que exista un acta de nombramiento, ¿sí? Formal por parte del equipo directivo en instancia de consejo escolar, ¿cierto? Donde en ese acta está el nombramiento y las funciones respaldadas por escrito. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus principales funciones en materia de convivencia escolar? ¿Sí? Y también se solicita el contrato de trabajo respectivo o el anexo, ya, donde se generen, digamos, se especifique el cargo y las funciones que van a trabajar. Esto es súper importante, a veces podría ser un mero trámite, alguien diría, pero es un elemento que se está fiscalizando y con bastante fuerza, ¿sí? Otro elemento que es importante, y desde ahí también lo transversal, lo primordial que es la capacitación en materia de convivencia escolar, es que el encargado de convivencia escolar debe, ¿cierto?, ostentar experiencia y formación en el ámbito pedagógico, ¿cierto?, en el área de convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. Y también, sí, idealmente, dice la superintendencia, tener alguna experiencia en mediación escolar, una experiencia inmediata de intervención o una experiencia de capacitación. Y por eso que es tan importante, y por eso que hoy día la circular 302 ratifica y nos viene a obligar de otra forma, viene a ser más vinculante en esto de que los equipos de convivencia escolar los equipos educativos perdón, capacitarse en materia de convivencia escolar. Y lo otro que es importante, que quizás en la práctica algunos establecimientos podrían decirme hoy, pero es que acá falta esto, pero por lo menos está aquí señalado que tiene que haber un número de horas que permitan, ¿cierto?, como base cumplir sus funciones. Y sabemos que hay establecimientos que tienen un encargado de convivencia escolar que trabaja 10 horas, 15 horas y tiene una matrícula de 200, 300 estudiantes. Bueno, ahí hay un elemento que hay que regular, porque la convivencia escolar es una dimensión completa e idealmente se habla de la jornada completa, o de una media jornada como mínimo, y eso es súper importante. ¿Sí? Ya sea, hay un número, entonces, don Claudio, Sí, específico, mínimo, ¿cierto? Como para poder cumplir su función. Eso nos estaba preguntando ahí don Sebastián Álvarez, si es que existía un número mínimo de horas. justamente. Hay un mínimo ideal, justamente. Ahora, fíjense acá, y acá es donde, acá está la obligación consolidada número 13, pero hoy día, ¿cierto? Desde este año, el Ministerio de Educación también apoya y orienta ya de una manera mucho más directa, y allí también en la superintendencia se toma de eso y genera la circular 302, donde dentro de varias temáticas hay un elemento que, cierto, que ya es vinculante, una obligación, podríamos decir, ¿verdad?, directa, donde se habla de que el establecimiento educacional, ¿cierto? Y fíjense, yo lo remarco, lo remarqué desde la circular 302, deberá capacitar a todo el personal. Y acá es donde se generaba esto de pensar que la convivencia escolar em, vinculaba, ¿cierto?, a algunos actores. Voy a capacitar, decían muchos directores, solamente el equipo de convivencia escolar, solamente mis profesores.
solamente el equipo directivo, solamente algunos asistentes de la educación. Hoy día la superintendencia está fiscalizando el cumplimiento, ¿sí?, de esta obligación consolidada, que es la número 13 y que ya para el próximo año se refuerza con la circular 302 también de la superintendencia, donde el equipo completo anualmente debe capacitarse en la promoción de la buena convivencia escolar, el manejo de situaciones de conflicto, ¿cierto? Y además entregar herramientas para la detección de los indicadores de maltrato infantil, ¿cierto? Fortalecer el trabajo con la familia también para fomentar la buena convivencia escolar. Es decir, son varias temáticas, ¿sí? Pero en una de ellas usted puede comenzar a generar estos planes de capacitación, ¿verdad? A todo el personal y también cumplir con esta normativa que va a ser altamente fiscalizada. Nosotros como Mejoremos.cl tenemos el privilegio también de tener un permanente diálogo, una permanente coordinación con las distintas superintendencias y acá yo me tengo en este momento porque me refirieron eso, ¿cierto? Hace un par de días y justamente le agradecía porque la idea también es poder reflejar o traspasar este tipo de exigencia, ¿verdad? A ustedes, digamos, que nos escuchan, a cada uno de los establecimientos educacionales, y esto es un elemento que va a ser bastante fuertemente fiscalizado. ¿M? Otro elemento, ¿cierto? Ya para pasar a la letra B, estamos hablando de la fiscalización normativa, la que es genérica, ¿verdad? Esta visita, ¿cierto? Programada que que puede hacer la superintendencia durante el año académico de nuestro establecimiento. Y hablamos de los órganos de participación, también un elemento que no quiero dejar pasar, porque se habla de la obligación consolidada número 11. El establecimiento educacional deberá contar con un consejo escolar, ¿cierto? O bien un comité de buena convivencia, según corresponda, ¿verdad? Y hablamos de la figura del consejo escolar como esta figura, órgano, ¿cierto?, principal que promueve la participación y también define algunas materias de la gestión de la convivencia escolar. Es decir, miembro o integrante del centro de apoderado, ¿cierto? De los estudiantes, también del equipo educativo, son parte de este consejo, ¿verdad? Y este consejo tiene que también comprobar o hacer verificar, digamos, su funcionamiento y su actividad. ¿M? No es que se junten o se reúnan en marzo y luego en diciembre para iniciar y para cerrar. La idea, ¿cierto?, es que este consejo escolar o este comité de buena convivencia esté necesariamente en un permanentemente activo para ir definiendo, para ir trabajando, por ejemplo, el reglamento interno, ¿sí? ¿Sabían ustedes que el Consejo Escolar es un órgano competente y facultado para también de allí analizarlo y promover formas participativas para poder generarlo, ¿sí? Para poder actualizarlo también? O sea, es un elemento muy importante. Y fíjense que también em, el Consejo Escolar principalmente desde la figura del sostenedor o el director del establecimiento, según esta obligación consolidada, la número 12, en esta materia, habla de que tenemos que contar con un plan de gestión de convivencia escolar, ¿ya? En el que consten las medidas, ¿cierto?, que determina el consejo o este comité de buena convivencia escolar, ¿en torno a qué? En torno a la gestión, en torno a los objetivos que vamos a perseguir en materia de convivencia escolar. Esto es súper importante. Muchas veces el plan de gestión de convivencia escolar se entiende como un documento, como un instrumento de gestión, que lo es, pero es que es propiamente del equipo de convivencia escolar. Y a veces más apropiado propiamente del encargado de convivencia escolar. Sí, hablamos de responsabilidad, hablamos de que hay un equipo de especialistas, pero este plan de gestión de convivencia escolar debiera estar definido, debiera ser trabajado en instancia de consejo escolar, ¿sí? Donde estudiantes, ciertos apoderados, donde la figura del equipo educativo, ¿sí?, de los especialistas puedan estar también vertiendo y aportando, ¿cierto? O sugiriendo lineamientos de trabajo. ¿M? Porque lógicamente que la convivencia escolar la entendemos, es parte de la comunidad misma, beneficia a la comunidad. Entonces, este elemento es súper importante. Nosotros con Mejoremos.cl esto se hace mucho más fácil porque el plan de gestión de convivencia escolar a nivel de formulario se puede realizar desde la misma plataforma.
Es decir, muchas veces pasa que en consejo está esto de este temor o esta animadversión con los instrumentos de gestión, porque tenemos que generarlo y mejor que lo haga el encargado. Ah, lo podemos definir en el momento, sí, lo podemos ir trabajando en conjunto. Entonces, esto también es muy importante que ustedes lo puedan considerar, ¿sí? Y acá, para cerrar este elemento o esta letra B de órganos de participación, esta misma obligación consolidada número 12 nos dice, bueno, los elementos más importantes que debe tener y que van a ser fiscalizados, nos van a revisar en esta fiscalización normativa, nos van a pedir principalmente el plan de gestión de convivencia escolar y que éste incorpore las medidas, fíjese, las medidas que determina el Consejo Escolar, el Comité de Buena Convivencia respecto a la materia. O sea, ¿en qué manera el Consejo Escolar incide en los lineamientos y en las acciones principales de, de un plan de gestión de convivencia escolar? Y luego un calendario de actividades que pueda ir cotejando los distintos objetivos, las descripciones, las actividades, ¿cierto? El lugar, la fecha, el encargado de ejecutarla, ¿cierto? Es decir, una matriz allí completa, como la que también trabajamos bastante mejor en .cl porque está alineado a esta obligación consolidada, es decir, estas medidas y este calendario también son los elementos constitutivos más importantes y que nos van a solicitar al momento que nos visiten, ¿verdad? Desde la superintendencia, ¿sí? Es decir, cotejar un orden completo. ¿M? Y si es que también en el acta o en un acta del consejo escolar está justamente ahí registrado que se trabajó en conjunto, como equipo, en el diseño, ¿cierto?, de o implementación del plan de gestión de convivencia escolar. Eso es súper importante, igual tenerlo en consideración. Y ahora, pensando en este otro elemento que es también hoy día tan complicado, diría yo, porque si bien conocemos de los protocolos, sabemos que hay que actuar frente a situaciones de las cuales la prevención y la educación quizá no fueron suficientes, aunque prevengamos y eduquemos en distintas materias, ¿cierto?, de convivencia escolar, suceden situaciones, sabemos el nivel, ¿cierto?, de la violencia escolar, sabemos cómo ha afectado transversalmente, hoy día es un elemento que está siendo eh, un ámbito de estudio de los distintos especialistas, un ámbito de interés de cada uno de las comunidades educativas, ¿cierto? Y aquí es importante entender que también hay un elemento que tiene que ver con los protocolos de actuación, con obligaciones consolidadas, en este caso la número 89 desde la superintendencia, que habla de estos elementos mínimos básicos que tienen que constar cada uno de los protocolos de actuación. Sabemos que hay protocolos que están instituidos, hay otros protocolos, procedimientos que son propios de cada establecimiento de acuerdo a su realidad, pero tienen que tener elementos como mínimo, ¿ya? Y ahí donde a veces pasa que ciertos establecimientos nos dicen, bueno, yo tengo mi protocolo, pero nosotros lo aplicamos de esta manera, no ha resultado así, pero cuando la superintendencia fiscaliza la ejecución, el diseño y la ejecución de estos protocolos, va a fiscalizar de acuerdo a este elemento que vemos, a este checklist que estamos también aquí yo compartiendo. Es decir, estos son los elementos que tienen que tener cualquier tipo de procedimiento, ¿sí? Estamos hablando primero de las acciones. Cada procedimiento, cada protocolo tiene que tener sus acciones, ¿verdad? Distintas fases, distintas etapas, ¿cierto? Porque en definitiva eso es lo que constituye un protocolo, son distintos procedimientos para llegar a la resolución o a la respuesta más idónea para resolver una situación conflictiva. Entonces, las acciones que componen este procedimiento, los responsables de activar el protocolo y de realizar las acciones que en esto se establezcan. Muchas veces hay un funcionario que activa el protocolo cuando informa, ¿sí? Pero cuando informa, lo toma, ¿cierto? Un equipo de especialistas, principalmente en materia de gestión de convivencia, el equipo de convivencia escolar, y ellos son los encargados de ir avanzando en las distintas acciones. Fíjense la diferencia. Entonces, allí también es importante que estos protocolos tengan allí definidos los responsables, ¿sí? Los plazos también es otro elemento, plazos para la resolución y pronunciamiento, ¿cierto?, de estos hechos o conflictos planteados. También la superintendencia regula ciertos pasos
para hacer una denuncia, ustedes saben, de una situación obviamente de alcance delictual, hay un plazo de 24 horas, ¿cierto? No es que yo voy a tratar de investigar como establecimiento de aquí a 1 o 2 semanas. Si yo tengo información, ¿cierto? Si hay un reporte, nosotros no somos un PDI, no somos fiscalía, nosotros somos un ente educativo y tenemos que informar y tenemos que generar la denuncia para que los órganos, ¿cierto?, específicos sean capaces de generar todo lo que es la investigación. Nosotros apoyamos, ¿cierto?, informando y activando un protocolo y apoyando esos procesos. ¿Mm? Y otro elemento que es importante también son las medidas y sanciones que se adoptarán. Digo medidas y o sanciones porque a veces hay medidas que son de apoyo, ¿cierto? Hay situaciones que no necesariamente son tan problemáticas. Estamos hablando, por ejemplo, de un protocolo de retención o apoyo a la estudiante embarazada. Antes se castigaba eso, ¿verdad? Hoy día se genera un plan de apoyo. Porque a ese estudiante hay que apoyarla, a ese padre adolescente hay que apoyarle, hay que facilitar, ¿cierto? Tenemos que prevenir la deserción escolar y no promoverla como se hacía hace un tiempo atrás. Entonces ahí no hay sanciones, ahí hay medidas de apoyo. Entonces aquí también es importante tener ese tipo de sutileza técnica. ¿Sí? Y finalmente, también todo lo que van a ser las atenciones, algunos le llaman intervenciones, ¿cierto? Del equipo psicosocial, todo el apoyo que se va a generar internamente con el equipo de convivencia, con el equipo de trabajo y también las derivaciones. También la, la forma en que yo también voy a velar porque otras entidades, otros profesionales, ¿cierto? A los cuales yo derivo al estudiante, a su familia, a la persona que está siendo sujeto del protocolo, ¿sí? Ahí como también me coordino de buena manera, de una manera eficaz con aquello. Entonces, todas esas acciones, tanto de atención o derivación, también tienen que estar allí claramente estipuladas. Es decir, pasa una situación, ocurre una situación, ¿cierto? Activo este protocolo, yo voy a derivar a este órgano, voy a denunciar, voy a apoyarme de estos recursos internos, ¿cierto? De estos recursos profesionales, personas que están allí, profesionales del servicio, que están dentro del establecimiento. Entonces, estos elementos son los básicos, los mínimos para considerar cada vez que yo quiera crear y, ojo, yo quiera también actualizar un protocolo. Porque muchas veces hay algunos de estos elementos cuando nos acercamos a establecimientos que no tienen el protocolo, falta algo, ¿cierto? No están los plazos definidos claramente, las medidas de sanciones son ambiguas, ¿sí? Los responsables también no están claramente definidos. Allí es donde, si queremos, ¿cierto?, seguir y tener nuestro protocolo debidamente realizado, estos son elementos que son fundamentales, ¿sí? Y acá la pregunta que sé que nos hacen bastante, bueno, ¿y cuáles son los protocolos que debo tener como mínimo? Em, Sabemos que pueden suceder muchísimas situaciones a nivel de convivencia escolar y tenemos que estar preparados para bastantes situaciones, ¿sí? Em, pero hoy tenemos que también entender cuáles son estos protocolos que son los que están instituidos. ¿Por qué digo instituidos? Porque tenemos, como ustedes bien saben, una circular, la circular número 482 de Superintendencia de Educación, que quiso venir también a ordenar y a enmarcar estos procedimientos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero quiso también, em, por una parte creo que aportó bastante porque teníamos antes la duda del manual de convivencia escolar versus el reglamento interno. ¿Sí? Y también se nos colaba por ahí el reglamento interno de orden y higiene y decíamos, bueno, tanto reglamento y a veces tomábamos o hablamos del manual de convivencia escolar para referirnos a todo. Pero acá esta circular vino a ordenar y decir, bueno, acá hay un reglamento interno, ¿sí?, que no es el reglamento, ¿verdad?, de orden, higiene y seguridad. Hay un reglamento interno que regula las interacciones, donde convivencia escolar es clave para poder definir esta gestión, y hay también protocolos de actuación que son los obligatorios. La base que todo establecimiento educacional independiente, su lugar de origen, independiente las características culturales de la comunidad en nuestro país, tienen que por lo menos tener. Y fíjense que hoy día nos encontramos con ciertos protocolos que creo yo que al momento que los vaya nombrando
se les va a hacer bastante familiar, pero hay uno que se añade, o se añadió hace muy poquitito, y del cual quiero también darle a entender dos elementos importantes. Tenemos actuación frente a situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Actuación frente a agresiones sexuales y o hechos de connotación sexual, ¿sí? Fíjense que ahí hay una diferencia. Antes se hablaba de vulneración de derechos o de maltrato infantil, ¿verdad? De esta agresión que hace el adulto hacia un estudiante, ¿verdad? Y estos dos protocolos estaban en uno, pero ahora desde esta circular se, se subdividen y se habla de la vulneración de derechos, porque obviamente un acto de agresión sexual o de connotación sexual contra un estudiante también es una vulneración grave de derechos, pero se habla de la vulneración cuando se habla de negligencia, ¿cierto? Cuando se habla de un destrato, de una despreocupación, podríamos decir, pero cuando se habla de actos sexuales se diferencia, ¿ya? Actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. De acá se desprenden los distintos procedimientos, tanto ante situaciones de bullying, ¿cierto? O ciberbullying o las formas, ¿cierto?, de agresión, protocolos de agresión física y psicológica que no constituyen bullying, que son aislados, ¿cierto?, que son puntuales, situaciones de violencia ejercidas desde un estudiante a un profesor o educador, viceversa, de un apoderado, de un externo. Acá, ¿cierto? De este protocolo tercero se desglosan diferentes variantes. Luego viene el protocolo de actuación frente a situaciones relacionadas con droga y alcohol. Se dice relacionada porque puede ser porte, consumo, ¿cierto? Un tráfico. Luego, actuación o protocolo de actuación para la retención y apoyo a estudiantes padre y madre embarazadas. ¿Sí? La actuación, ¿cierto? Protocolo de accidente escolar, el conocido. Y fíjense que se añade el protocolo de respuesta DEC en estudiantes, ¿sí? Seguramente a ustedes ya le llegó la, la información por parte del Ministerio de Educación en el mes de agosto de este año. El Ministerio de Educación da una apertura que las personas que hemos trabajado por años en convivencia escolar estábamos esperando en realidad. Y tiene que ver con cómo nos brinda orientaciones para responder mediante un protocolo a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes, ¿sí? Cuando un estudiante se desregula, se descontrola en lo emocional o en lo conductual, y sabemos que hay dos tipos de desregulación, ¿cierto? Que tienen que ver con práctica, tienen que ver con esto de la autolesión, cuando un estudiante se está afectando, se está dañando, o está dañando a otro, ¿cierto? Y no por una pelea, no por una discusión, sino por una desregulación emocional que pueda estar generando una crisis, ¿cierto? Cómo nosotros como establecimiento, como equipo educativo nos organizamos y podemos contener, ¿ya? Y no solamente con palabras, sino también físicamente. Hasta antes de esto, ¿cierto? Los equipos nos encontrábamos con esa disyuntiva. ¿Qué hacemos con un estudiante que se está dañando? ¿Cómo lo tomamos? Si lo tomamos muy fuerte, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos contener físicamente? Hoy día, en estas orientaciones, se dan los pormenores. Y fíjense que me detengo acá porque uno de los elementos que desde marzo, entendiendo que en agosto el ministerio genera estas orientaciones, y en marzo, ¿cierto? Ya como año académico, ¿cierto? Marzo del 2023 inicial, desde la información que nos entregan de la Superintendencia de Educación, este protocolo de respuesta va a ser, por una parte, desde el Ministerio de Educación verificado, ¿cierto? Nos van a revisar que esté, y también fiscalizado como un protocolo más dentro del rol, ¿cierto?, que tiene la Superintendencia de Educación. Y acá nos hablan de dos elementos. En estas orientaciones que están en la página del Ministerio de Educación, podemos tomar, ¿verdad?, para poder ir generando el protocolo. Está bastante claro, no deberíamos tener mayor problema, pero fíjense acá hay dos elementos que son importantes. Está la elaboración del protocolo, eso nos van a fiscalizar, nos van a revisar que esté esto, pero también que haya capacitación en esta materia, porque se entiende que es una materia y un desafío tremendo el constituirnos como un equipo de contención. Y no solamente contención, como yo decía, verbal, psicológica, sino también contención física, ¿sí?
Y si ustedes se adentran en el protocolo, se convoca a los funcionarios, a los asistentes de la educación, a los distintos docentes, al equipo directivo. De hecho, se hace un llamado especial a los asistentes de la educación porque son aquellos quienes, inspectores de patio, asistentes de aula, personal del aseo, quienes muchas veces en situaciones o en espacios de recreo pueden ser las primeras personas que tienen ese trato directo con los estudiantes, ¿verdad? Y cómo ellos están preparados también. O sea, un desafío tremendo. Y creo yo que si lo sorteamos de buena manera, se va a marcar un precedente ahí, ¿sí? Pero para eso tiene que haber capacitación también. Entonces, a esta obligatoriedad de capacitarnos se añade una temática que tiene que ver con competencias profesionales, técnicas, humanas, para, ¿cierto?, contener, ¿verdad? Y apoyar la desregulación emocional y conductual. Fíjense el tremendo desafío que tenemos como comunidad, como establecimiento educacional. Nos van a fiscalizar que estemos capacitados y se nos va a fiscalizar que esté el protocolo, ¿cierto?, siguiendo esta orientación, ¿sí? Súper importante lo que menciona ahí don Claudio, ligado a esto de poder intervenir de una manera un poquito más física, digamos, ante una situación que puede ser que si uno no la controla o no interviene, puede pasar a mayores. Entonces, es sumamente importante las orientaciones de este protocolo de respuesta. Y antes de continuar, don Claudio, no sé si podemos ir Sí, respondiendo algunas preguntas que están saliendo ahora en por el chat, favor. que a lo largo de este periodo han ido surgiendo. Y hay varias cositas interesantes acá. Eh, por ejemplo, vamos a ver, la señorita Sandra Cubillo nos pregunta, ¿qué pasa cuando un estudiante o un apoderado agreden de repente a un docente o un funcionario? ¿Hay una denuncia? ¿Se puede hacer una denuncia ante la superintendencia? ¿O hay que hacer de repente este camino largo, entre comillas, con carabineros? ¿Qué pasa en esa Sí, situación? sí, ahí es muy importante poder considerar la responsabilidad penal del estudiante. ¿M? Mm, Sabemos, ¿cierto?, la edad de 14 años, ¿sí? Y a partir de eso, si hay responsabilidad penal, la luz verde, digamos, que nos dan desde el órgano regulador, desde el órgano fiscalizador, es que se tiene que generar una denuncia, se puede realizar una denuncia directamente a los órganos policiales. Lo complicado está cuando no tienen responsabilidad penal, cuando son más pequeños, ¿ya? Y allí, si bien puede haber un daño mayor, se entiende que el estudiante o la estudiante, ¿cierto?, está en una edad, ¿cierto?, de desarrollo, de crecimiento, de un juicio, digamos, todavía no acabado, por lo cual la salida es, por una parte, el apoyo que se le puede brindar, ¿cierto?, a nivel pedagógico, social, al estudiante que está generando esto, pero allí también, en la parte, y esto es muy importante para los que estén interesados en esto, allí hay un elemento que responsabiliza, si es la palabra, al estudiante que no tiene responsabilidad penal, pero sí se acentúa la responsabilidad en la familia, por lo cual la salida ahí es generar una medida de protección con tribunal de familia, ¿cierto?, para el estudiante, donde se, eh, se ponga en tela de juicio, podríamos decir un poco, la formación, la educación, la protección que está generando esa familia. Porque ese estudiante, ¿cierto?, podría estar vulnerado, podría estar siendo, ¿cierto?, dañado, ¿sí? Y el que esté violentando a los, me pongo a pensar, 8 9 años, ¿sí?, esta puede ser una señal de una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, ahí es súper importante. Ahí podemos derivar, en ese caso, a tribunales de familia, ¿sí? En caso de que tengan responsabilidad penal, ahí podemos denunciar. Sí, obviamente que eso es difícil, es complicado. Tenemos que, como equipo educativo, tenemos que tomar carta en el asunto, tiene que haber una respuesta decidida porque nos hemos encontrado con muchos establecimientos que dicen, bueno, yo no, fue grave y todo, la agresión del estudiante al apoderado, o al docente, pero no queremos denunciar porque sabemos que lo podemos afectar al estudiante. Podemos generar ahí un problema en el vínculo con los apoderados. Pero debemos entender que al momento que ese estudiante agrede, ¿cierto? Se atreve a agredir, ¿cierto? Teniendo más de 14 años, ¿cierto? En un juicio mucho más acabado, ¿cierto? Y una responsabilidad penal también. Al momento que lo hace, en ese momento se genera una rotura de vínculo que se puede restituir. Sí, hemos tenido experiencias muy, muy hermosas de restitución del vínculo,
pero también estamos enseñando, ¿sí? Y es parte de la formación que nuestros actos tienen consecuencias y que ahí tiene que haber una, un efecto. Y la denuncia obviamente también puede aportar en eso y obviamente tiene que estar acompañada con un proceso conciliatorio, reparatorio, para ambos lados, porque entendemos que el estudiante muchas veces sigue en el establecimiento, el docente también, y la idea es que eso se restituya en paralelo a que, ¿cierto?, se generen estas denuncias. Perfecto, don Claudio. Mire, y un par de preguntas más que están Por saliendo favor, ya sí, muy. ligado un poco a lo que estábamos mencionando un poquito antes, ligado un poco a las horas de convivencia escolar. No sé si habrá un mínimo de horas o hay una especie de fórmula o qué es lo que se evalúa un poco, porque nos mencionaban por ahí que de repente hay colegios que tienen, escucha, 4 horitas, 2 horitas y no tienen más de convivencia escolar. Entonces hay veces que Sí. hay funcionarios que están haciendo las veces de ser docentes, son orientadores, son psicólogos y además son encargados de convivencia escolar. ¿Cómo se regula esto? Sí, extraoficialmente hay podríamos decir, un lineamiento ahí de parte del ministerio, también lo hemos conversado con la superintendencia, que se habla de una media jornada, ¿m? Como una base, ¿sí? Una media jornada, estamos hablando de 20, 22 horas de trabajo, y luego de eso se podría asegurar eh, eh, una correcta gestión. Ahora, lo que siempre hemos tratado a las personas que trabajamos en convivencia escolar de que esto se formalice. ¿Sí? Que no sea una orientación que dan solamente cuando visitan, cuando nos dicen que deberíamos, porque sabemos que cuando no está escrito, cuando no hay algo que esté formalizado, instituido, las palabras se las lleva el viento, como se dice, pero sabemos las personas que trabajamos en gestión de convivencia escolar, que incluso en media jornada, eh, con lo que demanda hoy día el trabajo, así Se es que hace un difícil. elemento más para podernos desafiar, sí. Perfecto. Otra consulta por ahí. Nos preguntan por ahí aquellos que tienen prebásica, prebásica media y básica, o aquellos que son en escuelas de lenguaje, ¿también tienen que tener estos protocolos también? Justamente, eso es súper importante. En la circular 482 se divide en de los lineamientos para establecimientos de primero básico, ¿cierto? Hacia adelante y también todo lo que es el ámbito parvulario, ¿sí? En la escuela de lenguaje también pensando en que siguen siendo estudiantes, ¿verdad? Obviamente que allí donde se imparten eh, grados más pequeños, obviamente que de acuerdo a lo lógico, ¿cierto? Protocolos como el de embarazo adolescente, ¿cierto? De consumo de droga, de estudiantes quedan obsoletos, pero sí, em, ahí el protocolo de vulneración de derechos es bastante interesante estar ahí siempre atentos, pero en definitiva la idea es poder seguir con los lineamientos de la circular, ¿sí? Y en este sentido estar preparados con los protocolos que sabemos que nos podemos encontrar, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante también aprovechar estas fiscalizaciones como un espacio de diálogo, con otro elemento que yo siempre digo y que me sirvió muchísimo estos 10 años de trabajo en materia de gestión de convivencia escolar. Cuando tenía dudas, consulta, me dirigía, iba directamente a la superintendencia, generaba vínculos ahí, en el ministerio también, no esperando solamente que vengan al establecimiento, sino también vía correo, vía una visita. Entonces, eso es súper importante para ir generando estos lazos y que podamos darle vida un poco a la norma, porque en un papel, ¿cierto? En un instructivo no aparece todo. Y ahí es donde también tenemos que darle esa dinámica a todas estas normativas, digamos, que estamos viendo. Sí, pues adecuarlo un poquito a la realidad que tenemos dentro de nuestro contexto, ¿cierto? Eh, Justamente. y en ese sentido, don Claudio, también para ir matando un poco el tema ligado al tema del protocolo de respuesta que estamos viendo aquí en pantalla, Sí. eh, el protocolo DEC, ¿también se incluye en Prebásica? Nos pregunta la señorita Gabriela Carrasco. En prebásica, ¿sí? ¿En Prebásica? Sí. Sí, pues también, también. De hecho, hay un apartado allí, por eso le invito a quienes no lo han revisado, ya, porque es súper interesante cómo se plantea esto, ya. Es súper interesante cómo se plantean los desafíos que tenemos en esta área, ya. Creo yo que es uno de los protocolos que más intenta salvaguardar nuestra función educadora. ¿M? Muchas veces allí como que nos encontramos en un limbo también, ¿cierto? Pero acá nos dan esa facultad también. Yo como ejemplo les cuento que hace 3 4 años atrás en el establecimiento educacional que trabajaba me tocó, sin obviamente este protocolo, y seguramente a usted le ha tocado contener y tomar un estudiante de pre-kinder
que tenía mucha fuerza, ¿sí? Y que estaba regulado, se estaba golpeando su cabecita. Y cada vez con más fuerza intentaron llamar al apoderado, no lo encontrábamos, y él se pegaba a su cabeza, en su cabeza muy, muy fuerte. Entonces, las educadoras no sabían cómo reaccionar, ¿cierto? Trataron de tomarlo, y bueno, me tocó a mí como encargado de convivencia escolar generar esa primera actuación, y yo también en ese momento también con un hijo de la misma edad, y ustedes saben todas las cosas que pasan por la cabeza de uno también. Yo rápidamente decidí tomarlo, ¿cierto?, de su muñeca, bien fuerte para poder sacarlo del lugar, pero claro, con la fuerza que imprimí y todo, luego eso quedó bastante marcado. Entonces luego de hacer eso, llega la apoderada más tarde y obviamente ahí se generó todo un procedimiento en contra mía, porque la apoderada consideró que yo había generado una fuerza desmedida y que había en realidad agredido a su estudiante. Teníamos cámara, hubieron varios elementos ahí, pero en definitiva no teníamos un resguardo, no teníamos cómo protocolizar y organizarnos en una actividad. O sea, cada uno trataba de hacer lo que podía. Y eso es lo que viene también en este protocolo, a tratar de ordenarnos un poco y a poder organizar una respuesta, ¿cierto? Un protocolo de respuesta, como dice su nombre, para este tipo de situaciones que son altamente complicadas. Pues, menos mal que viene a aparecer un poco para poder tomar acciones que finalmente ayuden a defender la integridad física también de los mismos estudiantes contra estas desregulaciones que justamente afectan producto también de esta vuelta a clase, también bien abrupta. Una última consulta, y esto entiendo que también está dentro de los protocolos de la circular 482, en caso, por ejemplo, de la sospecha de una agresión. Entiendo que se debe establecer igual, se debe activar el protocolo, porque creo que dentro de la agresión, independiente cuál sea, ya sea física, sexual, independiente del tipo, está la opción siempre de activar una sospecha, si es que una sospecha o una certeza, ¿cierto? Justamente. Y eso es porque nosotros, si bien recopilamos datos súper interesantes, nosotros como establecimiento recogemos, ¿cierto?, la información, recopilamos, ¿verdad? Escuchamos el reporte, lo que observamos, pero cuando hay una sospecha, cuando no tenemos una certeza completa de lo que está pasando, también debemos actuar porque nuestra labor no es investigativa, y quienes después eh, tienen que indagar con su facultad son justamente estos órganos externos. Entonces, si nos abogáramos de que somos capaces de investigar y somos, claro, diríamos esto sí, esto no, pero como no es nuestro rol, ¿verdad? Nosotros tenemos que informar para que el órgano pertinente pueda justamente desde una sospecha o de una certeza, poder, bueno, investigar y decir qué pasó. Perfecto, don Claudio, adelante, por favor. Ahí vamos a ir seguir Mm, respondiendo a las demás sí, preguntas a lo largo de la presentación. excelente. Gracias, Ignacio, y gracias, ¿cierto?, por el interés tremendo de consultar y ir haciendo esto bastante dinámico. Para cerrar esta parte, ¿cierto?, como yo les decía, solamente afirmar que la superintendencia va a estar fiscalizando justamente desde el próximo año en materia de este protocolo nuevo, ¿cierto? Podríamos decir, nuevo no porque ocurran las cosas ahora, seguramente han ocurrido muchísimas cosas que ustedes han tenido situaciones que han tenido que abordar, pero ya se necesita que nos capacitemos en esta materia, ¿sí? Y que elaboremos el protocolo, ¿ya? Y quizá uno dice, bueno, capacitación es un tremendo desafío y tenemos que prepararnos como eso nos convoca, ¿verdad? Y en específico, sabemos ya que nos pueden fiscalizar normativamente, ya vimos las obligaciones, ya vimos los elementos básicos fundamentales que constituyen este tipo de fiscalización, y ahora entendemos que también, y seguramente a más de algunos de los establecimientos que nos acompañen de ustedes, les ha tocado, ¿cierto?, responder una denuncia. ¿Ya? Y acá hablamos de la fiscalización justamente cuando somos denunciados, cuando somos interpelados, cuando hay un apoderado, un miembro de la comunidad educativa que está disconforme, ¿sí? Y en esa disconformidad ingresa una denuncia, ¿cierto?, a la Superintendencia de Educación mediante un acto escrito u oral, ¿sí?, a través del que da cuenta de una eventual irregularidad. ¿Se qué hace la Superintendencia? Se comunica con nosotros, ¿cierto? Y
y nos solicita la evidencia, ¿sí? El reporte, el registro de lo que estamos haciendo, ¿sí? En materia de esa denuncia en específico. Y a partir de eso, tenemos que entender que se nos van a solicitar dos tipos de documentos evidencias, le llamo yo, ¿ya? Los registros solicitados por la superintendencia, ¿cierto? En esta fiscalización por denuncia se dividen justamente en estos dos ámbitos. Se nos piden documentos de evidencia relacionados con la normativa general, muy adosado a lo que ya vimos, y también documentos de evidencia relacionados con la denuncia propiamente tal. ¿Ya? Y aquí es donde bastante específico, ¿cierto? Y acá seguramente a bastante de ustedes les puede hacer familiar este, este listado, porque viene del mismo correo, de la misma instrucción que genera la superintendencia, y estos documentos de evidencia relacionados con la normativa general. Se nos denuncia, ¿cierto? Supuestamente no hemos cumplido con un protocolo, no hemos procedido de la manera correcta, no hemos escuchado al apoderado, no hemos hecho bien supuestamente nuestro trabajo, y a partir de esta denuncia, por este mal procedimiento, nos van a solicitar, sea cual sea la denuncia, estos elementos que son los ligados a lo que conversamos hace poco, ¿verdad? Reglamento interno vigente, ¿ya? No ha pasado que hay establecimientos que eh, se han digitado mal o han entregado el reglamento interno del año anterior, reglamento interno vigente, ¿cierto? Actualizado, ¿sí? Tiene que estar completo, ¿sí? Tiene que estar allí enviado. Ya principalmente hoy día la superintendencia pide por correo, ¿cierto? En un compendio digital, todo lo que de lo que estamos conversando. También se podría dejar la oficina de aparte, ¿cierto? Físicamente, pero hay un elemento allí que nos permite hoy día ocupar la tecnología y la mensajería. Entonces, reglamento interno vigente, el protocolo de actuación respectivo, ¿ya? O sea, si están denunciándonos por un protocolo de actuación o por un mal proceder en un protocolo de actuación de accidente escolar, nos van a pedir ese protocolo en específico, el reglamento interno completo, ¿sí? Pero el protocolo de actuación específico, ¿sí? Y luego también se nos va a pedir este acta que hablábamos, el acta de nombramiento y también el contrato de trabajo de este funcionario que hoy día ostenta el cargo de cierto encargado de convivencia escolar. Dos cosas distintas, nombramiento y contrato, ¿ya? Se nos van a solicitar. Luego, el plan de gestión de convivencia escolar vigente. ¿Sí? Fíjense los instrumentos que nos piden. El plan de gestión de convivencia escolar justamente del año con esta diferenciación que yo les decía, donde esté el plan, las estrategias, las acciones, ¿verdad? Y también esté allí marcado y bastante especificado la carta Gantt, ¿cierto? O la planificación, el cronograma de trabajo durante el año. Y eso es súper interesante porque aquí la superintendencia también coteja, ¿cierto? Las actividades, fíjense, esto es muy importante, las actividades de convivencia escolar que están siendo planificadas, que ya han sido ejecutadas, y las distintas temáticas. Entonces pasa que puede haber una situación de bullying. Fíjense en esta correlación. Puedo estar siendo cuestionado y me denunciaron como establecimiento porque estoy actuando supuestamente mal frente a una situación de bullying entre estudiantes, ¿cierto? Y cuando revisan mi plan de gestión de convivencia escolar, cuando lo estoy enviando ahora, se dan cuenta que tengo muy poca o nada de acciones formativas para prevenir el bullying, o bien en lo positivo para promover el buen trato y el respeto entre estudiantes. Entonces, ahí hay un elemento que puede ser importante y que si es que lo tengo, si lo estoy trabajando, bueno, tenemos también un elemento de respaldo. Si no lo tenemos, ¿cierto? Se parte de la premisa de que, bueno, nos estamos previniendo, nos estamos educando, nos estamos trabajando, no están planificado trabajar sobre ese tema, no está en el plan de gestión. Bueno, obviamente que es más coherente, ¿verdad? Y se entiende que estén sucediendo cosas, ¿cierto? De esa índole, de problemática en esa índole.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es también la coherencia y lo que quiero a ustedes que podamos entender, digamos, y poder enmarcar, ¿sí? Y también ellos hablan, la superintendencia, de otros documentos que se estimen coherentes y pertinentes del caso. Si ustedes tienen le están siendo cuestionados por una situación de consumo de droga y alcohol, y ustedes tienen acá los planes de prevención de consumo, las coordinaciones que ustedes generaron con otras redes, por ejemplo, con el Senda, con OPD, con otro tipo de apoyo externo, ustedes acá pueden con libertad poder adjuntar ese tipo de planificaciones o documentos que van a reforzar también el trabajo que ustedes están haciendo en esa materia, ¿sí? Porque si le entendemos em, en buen chileno, como se dice, ¿qué comunica un apoderado, ¿cierto? Cuando va a denunciarnos? Aquí no han hecho nada, aquí no se ha hecho muy poco, no se trabaja en convivencia escolar, no hemos recibido ningún apoyo. Se cuestiona nuestro trabajo al punto de denunciarnos que no estamos trabajando, que no estamos trabajando bien. Entonces, qué importante también es poder de una otra forma comprobar nuestros esfuerzos, ¿sí? Que se visibilice nuestro trabajo. Muchas veces nos preguntan, bueno, qué fuerte es pasar por una situación, ¿cierto? Y qué cansador es poder pasar por esto, por estar comprobando el trabajo, por estar enviando los registros de evidencia. Recuerden que nos dan 5 días hábiles. La superintendencia da 5 días hábiles para poder enviar todo esto, ¿cierto? Y lo que vamos a ver más adelante, igual. Entonces dice, oye, qué desgastador, pero yo también lo veo como una oportunidad, porque estamos visibilizando el trabajo, ¿sí? Es también muy coherente a lo que hacemos en nuestra plataforma, mejoremos.cl, donde se visibiliza el trabajo, el tremendo trabajo que a veces está en una carpeta, que está en un archivador, ¿cierto? Allí escondido a veces, pero acá está, ¿cierto? Somos una carta ley, una carta abierta, todos los esfuerzos que estamos haciendo para poder prevenir una situación que quizás no se pudo, ¿cierto? Porque la realidad es más compleja, pero si bien hay una situación de un protocolo, nosotros estamos acá enviando todos los respaldos, toda la evidencia, todos los medios, ¿cierto? Y recursos que datan, ¿cierto? Que comprueban de que estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos esforzándonos, ¿verdad? Y esa denuncia de la cual estamos siendo parte, quizás no es tan así. Bueno, y si nos equivocamos, sí, podemos asumirlo, pero sí teniendo en consideración hoy día estos elementos que van a ser los que nos van a fiscalizar. Entonces, documento de evidencia relacionada a la normativa general, y fíjense también esto, que es muy, muy específico, ya con esto estoy cerrando parte de esta presentación. Dice, bueno, y, y también se van a solicitar, ¿verdad? Los documentos relacionados directamente con esta denuncia. Y fíjense en los documentos. Informe síntesis del director y o sostenedor, ¿cierto? Ahí va a depender como equipo directivo, sobre los hechos denunciados. Un informe síntesis, un informe pequeño que hable, ¿cierto?, de la situación a la cual ustedes están respondiendo y que date de las principales acciones y conclusiones del caso, ¿sí? Un informe ya más directivo. Pero el equipo de convivencia escolar, el equipo responsable de actuar frente a un protocolo, a un procedimiento, estamos hablando de convivencia escolar, debe también, ¿cierto? En esto generar un informe de investigación realizada con cada procedimiento, ¿cierto? Con su fecha de ejecución, que es como un relato cronológico, y con las conclusiones respecto del caso, ¿sí? Cómo se está cerrando el caso, ¿cierto? Desde lo administrativo, ¿sí? Otro elemento son los registros de evidencia. Nos van a pedir las actas, las entrevistas con los involucrados, los acuerdos establecidos, el plan de apoyo integral, que es muy importante por el tener. Bueno, observamos la situación, cuál va a ser nuestro plan de apoyo, cuál va a ser nuestra respuesta, ¿cierto? Reglamentaria, pero también pedagógica, también formativa para apoyar la situación, ¿sí? Y también vuelvo, vuelve la superintendencia a precisar sobre los otros documentos que se estiman coherentes y pertinentes al caso. Tiene gestiones con redes de apoyo, otras acciones que están en mérito del caso, ¿verdad? Allí también es importante que podamos tener este archivador, ¿verdad? Bien completo y bien coherente con lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, estos elementos son básicos, se nos van a solicitar cada vez que seamos parte, ¿cierto? Nos estemos involucrados como establecimiento educacional en una denuncia,
¿sí? El proceso de fiscalización de la superintendencia nos va a puntualizar en estos elementos, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto? Algo que debemos saber, que debemos reforzar si ya lo manejan, es que hay ciertos criterios evaluativos, ¿ya? Que se generan en estos procesos de fiscalización de la superintendencia. Dos grandes principios o criterios son la pertinencia y la coherencia. ¿Ya? ¿Cómo se refleja esto? Pertinencia, es decir, van a revisar que nuestros protocolos, nuestras formas de actuar, nuestra manera en que gestionamos la convivencia escolar sea pertinente. Les voy a dar un ejemplo y aquí está. En muchos casos, ¿sí? Establecimientos educacionales han sido multados, ¿sí? Han sido sancionados por, si bien enviaron todos los documentos que ya sabemos que nos van a pedir, pero la superintendencia califica de una actuación no pertinente. Y uno dice, bueno, ¿no pertinente en qué? No fue adecuada, no se actuó conforme al caso. Nuestras conclusiones no fueron importantes, no fueron em, eh, técnicamente validadas por ellos. Porque recuerden que también hay un equipo profesional detrás de la superintendencia, ¿sí? Y acá estoy hablando de un ejemplo bien claro que nos sucedió. Una situación de bullying, una apoderada se dirige a la superintendencia y denuncia un establecimiento educacional por un mal proceder en una situación de bullying, ¿sí? Que el establecimiento educacional, ¿cierto? Catalogó como bullying, ¿cierto? Y donde entregó todos los informes que vimos, ¿cierto? El informe de síntesis del director, el informe de investigación, los registros de evidencia, y ellos concluyeron como establecimiento que había una situación de bullying, ¿sí? Pero fíjense que en mérito de todos los antecedentes, la superintendencia dijo, esta situación no amerita técnicamente, ¿cierto? No califica técnicamente como bullying, porque como ustedes saben, el bullying, ¿cierto? Se da entre estudiantes y tienen que cumplirse por lo menos estos cuatro elementos. Tiene que haber una intencionalidad de dañar al otro, tiene que haber una planificación de una de las partes para dañar a otro, ya sea de grupo a grupo, de persona a persona, de estudiante a estudiante. Tiene que haber una secuencia, una temporalidad, tiene que haber una pauta de relación, ¿sí? Y tiene que también haber asimetría, ¿cierto? Tiene que haber una relación de poder. Hay un agresor, agresora y una víctima claramente identificada, donde la víctima no es capaz de defenderse. No tiene los recursos para defenderse. Si bien puede escalar alguna vez, quiere defenderse, no. No tiene esa facultad, porque hay una relación de poder, ¿sí? Entonces, ellos estaban catalogando bullying en una situación que era de una agresión física, psicológica, ¿cierto? Que había sido aislada, que había sido una pelea, ¿cierto? Una discusión, ¿sí? Y era otro el protocolo que tenía que aplicarse, ¿sí? No aplicarse este protocolo, ni menos concluir que había sido una situación de bullying. ¿Se dan cuenta? Y ahí donde la superintendencia evaluó la pertinencia de nuestro actuar y no fue pertinente, ¿sí? Y otro elemento que es importante es la coherencia, ¿sí? Que esto ya para finalizar, es que nos van a revisar nuestros protocolos, ¿cierto? Nuestro reglamento interno, nuestros protocolos, y luego los informes que enviemos tienen que ser coherentes. Si tengo un protocolo que el paso número 1 es indagación de los hechos, el segundo es comunicación con la familia, y el tercer paso es entrevista con los estudiantes, bien, yo tengo que cumplir ese paso a paso. Pero si en mi protocolo aparece este orden, pero en mi investigación, cuando yo apliqué, ¿cierto? Y procedí, actué en el protocolo, aparece que primero, ¿cierto? Me comuniqué con la familia, luego con los estudiantes, luego traté de indagar, luego va a haber una incoherencia en el paso a paso. O voy a agregar otro paso que no está en mi protocolo, que no está declarado en mi protocolo. O sea, allí es donde es muy importante porque son elementos, son criterios que la, la fiscalización probablemente tal de la superintendencia está revisando y con mucha fuerza. Entonces, nuestro procedimiento puede ser calificado como no pertinente, como incoherente, ¿sí? A pesar de que hayamos hecho todo, a pesar de que existieron todos los esfuerzos debido y por haber.
Es por eso que es importante tener esta lectura, esta claridad de lo que se nos está pidiendo, de lo que se nos está solicitando y de lo que se nos va a fiscalizar. ¿Para qué? Para que podamos actuar con el esfuerzo, con el entusiasmo, con la garra, ¿cierto?, que nos caracteriza al equipo de convivencia escolar, al equipo directivo, a los establecimientos, pero también con mucha conciencia y con mucha seriedad y con el conocimiento que debemos tener de la convivencia escolar, ¿sí? Y de quienes nos están observando, de quienes nos están fiscalizando y en definitiva de quienes están resguardando de que eh, el procedimiento sea lo más coherente posible, lo más pertinente posible, ¿sí? Y que también cumpla con la normativa, ¿sí? Así es que eso, ¿sí? Voy a dejar de compartir y esperar, ¿cierto? También si hay dudas, consultas, don Ignacio, acá muy, muy atento, ¿cierto? A la pronunciación de nuestros invitados, ¿cierto? Ujú. Sí, no, de todas maneras, de hecho, justamente estamos viendo aquí algunas de las preguntas. Sí, la grabación, muchos nos han preguntado, se va a subir justamente a la página de Facebook, a nuestras redes sociales, va a estar ahí disponible para que ustedes la puedan revisar más adelante. Algunas de las preguntas que nos hacían justamente en relación a las denuncias que estábamos viendo ahí es que, si es que, ¿qué pasa cuando de repente qué pasa cuando la denuncia es falsa, digamos, y ahí estábamos viendo que evidentemente hay muchos elementos que sí o sí tienen que evidenciarse para que uno como colegio se pueda defender y decir, ok, esta denuncia en realidad no tiene sustento, ¿cierto? Pero en primera medida ahí, don Claudio, entiendo de que la supervisión, digamos, la fiscalización de la superintendencia va primero defendiendo la causa denunciada, ¿cierto? Hasta que el colegio demuestre que eso no tiene sustento. Justamente, en definitiva, nosotros con nuestro trabajo, con nuestro orden, con nuestra claridad, con lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que hemos ido repasando, vamos a poder sortear de manera exitosa y responder, porque eso es lo que tenemos que hacer, responder a un cuestionamiento, responder a una interpelación, ¿sí? Y lo podamos hacer, ¿cierto? Con el proceso, con todo lo que estamos haciendo. También hay a veces que tenemos que asumir que hubo un problema, que lo podemos zanjar, pero en definitiva, en estos 5 días que nos dan, tenemos que em, hacer notar la respuesta completa que estamos dando frente a una denuncia que puede ser muy injusta. Y ahí también, Ujú. ¿verdad? Eso es parte de lo complejo de la situación. Eso también nos consultaban un poco, porque ¿qué pasa si es que de repente la denuncia es falsa, digamos? Se demuestra eso, se demuestra que de repente no tiene ningún sustento, incluso es hasta una especie de ataque un poco contra el establecimiento. ¿Se pueden solicitar a las familias de repente una medida reparatoria, una disculpa pública, o eso es netamente un poco, o sea, entiendo que no está normado, pero ¿se puede hacer eso? ¿Qué es lo que recomienda ahí usted, don Claudio? Sí, ahí hay una salida que creo que desde la convivencia escolar la más apropiada. Entendemos que nosotros no queremos como establecimiento, me refiero, no queremos un problema más grande con una familia, con una apoderada, por ejemplo, que quiere que nos denuncia. Y allí la superintendencia hoy nos da la posibilidad de mediar, ¿m? De poder conciliar con Entiendo. ellos como un mediador, ¿sí? Y en ese Ujú, aspecto les puedo decir que la experiencia que he tenido yo ha sido lo mejor, porque los acuerdos se formalizan en un acta donde hay un externo, un tercero, y ustedes saben ujú. que cuando hay oportunidades en que un tercero neutro nos ayuda bastante. Y si es la superintendencia, yo creo que ha sido una experiencia que yo recomiendo, ¿sí? Desde de lo que me ha tocado ver. Y obviamente que ya lo otro es poder tener nosotros, tomar la iniciativa para poder reparar esa relación, ¿verdad? Acercarnos a ese apoderado, a veces ellos se nos pueden acercar, pero a veces es más difícil. A veces las personas cometen errores y no los quieren asumir y somos nosotros los que debemos liderar eso. Es otro trabajo, otro desafío, Sí. por eso que hay que estar muy bien, ¿cierto? Como equipo, afiatado. Y eso es súper importante para que podamos lograr este tipo de conciliaciones. Ujú. En ese sentido ahí, don Claudio, obviamente en pos de lograr esas conciliaciones, también, bueno, siempre es necesario poder tener más horas de trabajo, ¿cierto? Y por ahí nos preguntan un poco,
ligado un poco a medidas, no, o sea, no sé si catalogarlo como una especie de medida de defensa, pero sí se puede establecer, o como encargado de convivencia escolar, se puede denunciar a la superintendencia, a un apoderado de vuelta, así como el apoderado nos puede denunciar a nosotros como establecimiento. Sí, lo que pasa es que la superintendencia, nosotros nos podemos acercar a la super, pero para informar sobre justamente el incumplimiento de acuerdos del apoderado, de la familia, ¿cierto? Para poder justamente mediar y que la superintendencia nos pueda apoyar en esta instancia de mediación con esto, ¿verdad? Eso pensando en familias con las cuales trabajamos y no tenemos ese tipo de facultad. No llegamos más allá, nos dicen que Mm, sí, nos dicen que van a responder y no lo hacen. Ya. Ahora es una instancia, ¿cierto? No de denuncia, pero sino de apoyo a la superintendencia. Ahora, ¿qué pasa cuando eso es repetitivo? Y cuando encuentro a un apoderado que está siendo, en este caso, negligente con el proceso educativo. Porque estamos hablando de que claro. si no es que no responda a nosotros, no está beneficiando, todo lo contrario, está afectando el desarrollo y el proceso formativo de su estudiante. Y a partir de eso es lo que yo les decía, que podemos activar justamente el protocolo de situaciones de vulneración de derechos, porque no está Mm, adhiriendo al plan de estudio ni a los apoyos que se le quiere dar. Y ahí tenemos un respaldo también, donde hay un ente como la Tribunal de Familia, con su órgano cierto especializado, donde ellos pueden también tomar carta en el asunto. y por ahí un poco, o sea, no sé si esté muy ligado, pero esto es desde el establecimiento hacia un apoderado, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si es que desde el establecimiento hacia un funcionario en específico que de repente puede estar no contribuyendo a la sana convivencia, no tiene un buen trato con sus padres, de repente, más encima no quiere participar en acciones para mediar y conciliar? Nos menciona aquí la señorita Carola y nos pregunta todo. Entonces, eh, ¿está relacionado esto? ¿Se puede activar un protocolo similar o no? Sí, ¿O eso tiene que verse dentro del establecimiento? ¿Cómo se hace? sí, es que cuando hay un funcionario, ¿cierto?, que no está cumpliendo, digamos, con lo que tiene, o hay un tema contractual igual. Por eso que es súper importante que los contratos en materia educativa estén, digamos, con el cargo, pero también las funciones, porque la Mm, persona que no está cumpliendo su función, como en todo trabajo, claro. tiene que tener ahí una consecuencia ya laboral, contractual, pero obviamente que sabemos que no es llegar, ¿cierto? Y hacerlo, hay un proceso, todo un proceso, que a partir de eso es que la idea también es poder apoyarnos, por ejemplo, con la superintendencia en casos de educadores que no están queriendo, ¿cierto? A veces pasa que hay profesores, por dar un ejemplo, que dicen, no, es que convivencia escolar yo no lo veo. Yo hago clases solamente y se desconocen un poco la transversalidad de la convivencia y ahí hay todo un trabajo, por eso que también importa la capacitación. Y una Mm, capacitación que no es que me vengan a decir lo que tengo que hacer, sino es que existan equipos especialistas que lo hay, ¿cierto? De hecho, nosotros como Mejoramos.cl generamos todo un proceso de acompañamiento, le llamamos incluso, donde vamos asesorando y todas estas cosas también las vamos trabajando a nivel de equipo, ya donde de una otra forma aportamos a esta sensibilización, donde digo, oye, yo soy educador, soy protector, ¿sí? Y soy adulto en el establecimiento y tengo un tremendo desafío y una responsabilidad. Entonces, también sí. ahí la capacitación y la sensibilización es súper importante, don Ignacio. Sí, pues, justamente es un tema que hoy día cada vez más adquiere una relevancia súper importante en honor a la prevención justamente de estos acontecimientos y obviamente a conducir a una comunidad educativa que sea sana a nivel emocional y socioemocional, ¿cierto? De lo que es la labor por la cual están llamados todos los encargados de convivencia escolar. Y desde ese punto de vista, un tema súper relevante también, antes de ir finalizando, es un poco el conocer, porque lo que acabamos de ver ahora con don Claudio, no sé si lo están viendo ahí en pantalla, no sé si se logra ver en la Sí, don página Ignacio. de mejoremos.cl, Sí, sí. para que lo puedan revisar más adelante, es justamente la posibilidad de ir obteniendo estas evidencias. Se entiende que como encargados de convivencia escolar en muchas ocasiones nos topamos con estas situaciones de fiscalización y obtener esa evidencia cuesta justamente cuando queremos revisar nuestros casos y protocolos, cuando están distribuidos en distintas carpetas que es difícil de repente buscarlas y entregar esa evidencia del trabajo realizado, esos informes de caso que en algunos casos cuesta muchísimo de repente elaborar. Aquí en mejoremos.cl nosotros contribuimos
a generarles estos tipos de informes, evidenciando el trabajo que ustedes realizan de una manera bien sencilla, bien rápida. Y esto en pos justamente de contribuir un poco con la responsabilidad social educativa, intentando ayudarles a mantener un orden y que puedan finalmente entregar un espacio seguro también de generar aprendizaje significativo en base a mantener una estructura bien sólida emocional, pero todo eso parte primero de mantener un orden administrativo mínimo, ¿cierto? Para que estas fiscalizaciones no sean algo que realmente los perturbe demasiado en sus quehaceres y puedan también dedicarle el tiempo que los estudiantes necesitan. Y justamente desde ese punto de vista hay tiempos mínimos, por ejemplo, para la activación de protocolos, en donde desde este punto de vista, aquí en Mejoremos les tratamos de aportar un poquito haciendo de que la activación de los protocolos sea sencilla, sea rápida, puedan generar nuevos procedimientos, incorporar procedimientos adicionales, y que cada uno de esos protocolos, por ejemplo, incorporen acá, estén incorporados justamente los de la circular 4882, donde tenemos agresión o connotación sexual infantil, los que exploramos en esta presentación, y ustedes puedan incorporar alguno, activar el protocolo rápidamente, obtener el acta de notificación, ¿cierto? Y de forma inmediata justamente seguir el debido proceso ligado a cada uno de los pasos que están descritos en esa circular. Entonces con esto rápidamente pueden mantener el respaldo de las actividades o de las evidencias, justamente, las medidas de apoyo, el plan de trabajo integral y el seguimiento y acompañamiento necesario para mantener un orden en cada una de las carpetas de caso que tengan para el establecimiento. Entonces, desde Mejoremos.cl, bueno, les queremos agradecer, obviamente, la participación que han tenido con nosotros. Ha sido para nosotros un placer poder tenerlos acá. Sabemos que deben estar ahí en estos procesos de fin de año, culminando muchísimas cosas que es necesario terminar, ya el término del año. La semana pasada fue digamos, el CIMSE, entre antes de ayer, hoy día estaba la PAES, entonces deben estar, pero con muchísimas cosas, y la idea es justamente hacer que esto sea un espacio ameno para poder conversar un tema tan contingente como este, y que al mismo tiempo puedan conocer herramientas que les permitan solucionarlo de una manera rápida y sencilla. Así que de verdad, les agradecemos el espacio y además me gustaría ya pasar a la parte final, que en este caso tiene que ver con un pequeño sorteo que habíamos armado, ligado a un libro, don Claudio, ¿cierto? Este libro es, si no me equivoco, denme un segundito aquí, vamos a habilitar, aquí está, ya cada uno debe tener en su correíto el número de inscripción. El libro, don Claudio, tenemos el nombre, ¿cierto? Sí, vale. Vamos a verlo antes de sortear, no, vamos a lanzar el sorteo mientras ahí Sí. don Claudio nos ayuda con el nombre. Ahí va lanzándose el sorteo de todo nuestro Desafíos para equipo, la en realidad. convivencia, justamente. Ahí está. Desafíos para la convivencia escolar de, estamos viendo ahí, sí. Ahí está, no sé si lo logran ver en pantalla, se logra visualizar ahí, Verónica López, justamente de Osorno, no sé si nos estará viendo en este minuto, pero se acaba de ganar justamente este libro, que lo habíamos difundido ahí en el afiche. Bueno, la importante señal, nuestro equipo se va a poner en contacto con ella para hacérselo llegar durante la semana, y nada, solamente agradecerles el espacio que nos han dado para poder estar con nosotros. Si hay alguno que de repente le haya interesado lo que vio, ahora este tipo de herramientas como Mejoremos.cl, importante mencionar también las capacitaciones que también van Sí. incorporadas dentro de Mejoremos.cl. Ahí, don Por Ignacio, favor, sí, ¿sí? sí, sí, tenía un problema en la audio. Ahí está. Transformaciones en la convivencia de Humberto Maturana. Un libro Ah, ya. transversal que seguramente algunos le conocen, pero es muy, muy importante y toca varios Ujú. temas de lo que conversamos, sí. Sí, pues, no, sí, totalmente. Entonces, un libro totalmente atingente, creo yo, justamente a lo que estamos conversando hoy día. Justo. Y bueno, si hay alguno que le interese de repente manejar alguna herramienta similar para el plan de gestión, para la gestión de casos de protocolo, las entrevistas y todo, en donde se pueden descargar aquí los informes y digamos, todo lo necesario para evidenciar el trabajo, bueno, siéntanse a gusto de poder contactarnos cuando estimen conveniente, y nada, vamos a estar resolviendo y ejecutando nuevos seminarios de este estilo durante este periodo. Así que de verdad les agradezco muchísimo. Todas las dudas que tengan, por favor,
háganosla saber a través de nuestras redes sociales o a través de, digamos, digamos, de nuestros medios ahí de comunicación que están permanentemente abiertos. Hay un formulario de contacto también en la página de mejoremos.cl, en donde nos pueden también hacer las consultas. Así que un abrazo muy, muy grande. Hay por ahí, antes de irme, hay un par de preguntas que estaban quedando ahí pendientes. Ahí la última pregunta, don Claudio. Verónica López nos pregunta si es que se pueden tener los protocolos normativos para docentes y asistentes de la educación, considerando que hoy hay una línea muy fina entre la normativa y discriminación. Me pareció una pregunta súper interesante. Sí, No sé si ¿existirá algún protocolo normativo o si es que se establece eso dentro del manual de convivencia? sí, sí, hay bastantes protocolos. Lo importante ahí es que hoy día se habla de la figura del educador o el equipo Ujú, educativo y asistente de la educación, ¿cierto? Independiente de los distintos roles con el equipo educativo o equipo de profesores, docentes, están en un mismo, digamos, en un mismo grupo de personas. ¿Ya? Entonces, ujú, todos los protocolos que queramos que protejan, resguarden, apoyen al funcionario, ¿sí? Al educador, ya sea asistente de la educación como docente, pueden estar, ¿cierto?, en las distintas líneas de la prevención, del resguardo, pero tienen que estar en ambos, digamos. ¿Ya? En un mismo protocolo se habla del funcionario, ¿ya? Para que no haya esta diferenciación, porque en definitiva no es tal en la realidad. Son educadores, todos. ujú. Entiendo, entiendo perfecto. Entonces ahí, don Claudio, y bueno, agradecerles a todos por el espacio que nos han dado de estar por aquí presentes y nada, vamos a estar compartiendo esto a través de nuestro Facebook, a través de nuestras redes sociales, ahí para que lo puedan revisar y descargar, y también a los correos electrónicos que nos dejaron en el formulario. Así que todo esto se va a sus correos también. Un abrazo muy grande y mucho éxito en este cierre de año. Que esté muy bien.